Buenas tardes. Eh, Estamos reunidos con la fortuna de contar con el doctor José Antonio Ramírez Páez, que nos hace el favor de concedernos esta entrevista, esta plática, sobre todo considerando que ha sido difícil poder localizarlo porque él ya está radicando en otra ciudad y ahora que vino a visitarnos aquí en la Ciudad de México, pues aprovechamos la oportunidad de tenerlo con nosotros para que nos platique un poco algunas experiencias y su conocimiento sobre el tema de los factores psicosociales, la salud mental, la psicología del trabajo. Y obviamente lo estamos incluyendo en esta serie de entrevistas que ya iniciamos por la sencillísima y simple razón de que, como ya lo hemos comentado en las anteriores, consideramos que él es uno de los pioneros en este terreno acá en nuestro país, en México. Entonces, esta oportunidad que nos ofrece el doctor, pues la vamos a aprovechar haciéndole unas preguntas que él amablemente nos irá platicando sus experiencias y demás en el campo. Lo primero que te quisiéramos preguntar, te hablo de tú por la confianza que tenemos desde hace tantos años de conocernos. Te quiero preguntar, en México desde hace algunos años para acá, se empezó a hablar de esto, de lo que se conoce, se llaman los factores psicosociales en el trabajo, principalmente o particularmente a partir de que hay modificaciones a la tabla de enfermedades. Eso empezó como en 2009, 2010, ¿no? Y hasta apenas se concretó con la modificación que hubo en el Reglamento Federal de Salud en el Trabajo, Seguridad de Salud en Trabajo, y lo más reciente, la aprobación de la norma 035, donde ahora tenemos hasta la 36 y la 37, ¿no? Del home office. ¿Cuál es tu valoración de estos hechos, de esta trayectoria? Bueno, antes de eso que nos empiece a contar, yo quiero decir que por qué lo consideramos un pionero. El doctor José Antonio es psicólogo, egresado de la FES Iztacala, profesor de muchos años en la FES Iztacala de la UNAM, pero además él estudió la maestría en el Instituto de Medicina del Trabajo en La Habana. Y él, después de haber concluido sus estudios, regresa acá a México a empezar a formar y a darnos a conocer a muchos esta visión que es una visión distinta a lo que en aquel momento se conocía, que ni siquiera se habla con frecuencia de los factores psicosociales, y entonces él es un precursor en ese sentido de este campo. ¿Cuál es tu valoración de los hechos desde iniciar tu recorrido? Ahora, ¿cómo ves con todo esto que hemos mencionado el asunto? Claro, yo creo que haber logrado con el trabajo de gente como tú, que yo recuerdo y demás, que se reconociera una primera norma, con todo lo que se puede enriquecer en la actualidad, por sí solo es un hecho, es un hito, un cambio importante en la salud en el trabajo en nuestro país. Porque a diferencia de otros países en el continente, y desde luego Cuba particularmente, y Estados Unidos, desde luego, aunque tenga su enfoque muy particular, un enfoque muy particular de la psicología aplicada a la salud en el trabajo, pues ellos ya tenían un avance desde hace años y nosotros estábamos un tanto a la saga, ¿no? Y yo recuerdo que lo primero que empecé a trabajar relacionado con la salud, con la esfera psicológica, fue precisamente todo lo que tenía que ver con, te acordarás, Jorge, de esos conceptos clave de lo que era la salud, la medicina del trabajo, la ingeniería industrial y demás, cuando se hablaba de actos inseguros, ¿no? Y de condiciones inseguras. Y bueno, pues eso lo heredamos un tanto de la influencia, derivó del hecho de que, pues como siempre, hemos tenido muchas empresas que son grandes corporativos y demás, y vienen de Estados Unidos y traen a sus especialistas, y ellos son los que establecen no solo el know-how, sino todo lo administrativo y lo relacionado con la salud. Y entonces me tocó empezar a trabajar con ese esquema tradicional de seguridad industrial,
Y entonces empecé a trabajar con lo que eran los conceptos de actos inseguros y condiciones inseguras. Y ahí empezamos a abordar, desde luego, algunas condiciones de naturaleza psicológica y, por lo tanto, algunos efectos de naturaleza psicológica también. Como recordarás, en las enfermedades profesionales en este momento no tengo el dato preciso si ha cambiado, pero había solo una enfermedad reconocida en la tabla de enfermedades profesionales que se decía podía estar relacionada con el trabajo. Entonces, cuando empiezo a trabajar, hacer algunos primeros estudios en Ford Motor Company, precisamente, resulta que el director de seguridad e higiene industrial, Jaime Herman, era egresado de Massachusetts, ¿no? El doctor Herman, entonces había hecho ya el doctorado, y pues de que regresó a Ciudad de a México, Ford lo trajo a su corporativo, y él se encargó de dirigir muchos años la seguridad industrial en Ford Motor Company, que pues estaba considerada un líder en ese renglón, ¿no? Y así empezamos a trabajar. Y con él ahí empezó la posibilidad de ir acunando algunos conceptos y algunas relaciones más específicas de la esfera psicológica. Después viene la oportunidad, y para ese entonces digo, pues yo quiero hacer un posgrado y quiero que sea en este campo de la salud en el trabajo, y me dediqué a buscar. Y pues realmente las únicas universidades que trabajaban un poco, que tocaban tangencialmente la psicología del trabajo, pues era desde luego la seguridad industrial. Y estuve a punto de irme a hacer el posgrado a Estados Unidos cuando me entero que el único país en toda América Latina que tenía un instituto y una maestría de salud ocupacional estaba en La Habana, en Cuba. Y entonces fui a la embajada, pedí que me ayudaran a hacer el contacto con el instituto. Todo fue muy rápido. En cuanto pude, tuve la primera llamada con aquel señor que todos veneramos, ¿no? El doctor Antonio Granda, director del instituto, ¿no? Que dejó un legado grandísimo a la salud en toda América, y en América Latina específica. Cuando tengo la oportunidad de cruzar una llamada con él, inmediatamente me dice, sí, ¿qué necesitas? Yo te mando lo que necesites para que hagas tus trámites y te vengas a la maestría. Y así fue, casi en un mes, se dieron todos los trámites que no se habían podido dar, y llego al Instituto de Medicina del Trabajo y encuentro que como instituto tenía un área específica de psicología del trabajo. Así como tenía ingeniería del trabajo, medicina del trabajo, enfermería del trabajo, tenía un grupo de investigadores y un área que se dedicaba a hacer investigación de campo, pero al mismo tiempo a nutrir, a dar clases, a formar especialistas y a generar conocimiento de frontera. Y ahí fue donde se editó el primer libro de psicología del trabajo, o con una orientación a la salud. Y bueno, ahí tuve la oportunidad, con las visitas de diferentes consultores internacionales, de conocer la experiencia en Europa, de conocer más a detalle la experiencia en Estados Unidos, y algunos otros colegas del área del sur de América, ¿no? Y bueno, eso me dio, creo que la ganancia más grande la herencia más grande que recibí del instituto fue esa posibilidad de ver cómo la psicología podía jugar un papel muy importante en la salud del trabajo. ¿Eso cuándo fue? ¿Eso cuándo fue? ¿Qué año fue? Ay, Jorge, te creerás que te digo que no me acuerdo exactamente, pero por lo menos 35 años, ¿no? Unos 35 años por lo menos. Por lo menos. Y entonces, de regreso a México, empiezo a abordar ya el estudio con variables propiamente psicológicas, ¿no? Ya empezamos a trabajar con lo tradicional, mi perfil de personalidad tipo A, B y C, pero ya empezamos
a incluir escalas de otro orden, con un enfoque más ergonómico y demás. Y generamos toda una batería. Y empezamos a hacer nuestros estudios en pequeñas empresas. Llegamos a tocar la puerta, algunas nunca no la abrían, porque decían que eso no les interesaba. Pero cuando pudimos, entramos a algunas empresas relativamente pequeñas, empezamos a hacer los primeros estudios, los presentamos en algunos congresos, que ahí seguramente fue cuando nos empezamos a conocer. Y entonces un día, estando en un congreso de Pemex, que organizó Pemex, pide la palabra el doctor Jesús, que era el que dirigía toda el área desde Tuxpan hasta Dos Bocas, de todas las refinerías del Golfo de México. Él era el director de medicina del trabajo en Pemex y me dice, oiga, todo eso parece muy interesante, pero ¿eso se podría hacer en petróleos mexicanos? Le digo, sí, desde luego, claro que sí. Sí, pero usted sabe porque usted nos ha mostrado estudios con poblaciones de 50, 70 personas, trabajadores y demás, pero Pemex es la empresa más grande de todo el país. ¿Ustedes como UNAM tendrían la capacidad para trabajar eso en Pemex? Y le dije, sí, doctor, es cuestión de sentarnos a platicar, desarrollar el proyecto y empezar. Y yo creo que esa fue la mejor oportunidad en todos los años de estar trabajando ya en este campo de la psicología, la salud en el trabajo. Y ahí tuvimos la oportunidad de validar, de normalizar y de hacer los ajustes que fueran necesarios a diferentes instrumentos con una buena cantidad de población de trabajadores y por lo tanto el banco de datos que daba el soporte para correr el análisis estadístico y poder validar ítem por ítem por ítem por ítem y después poder conocer correlaciones entre factores. Y por lo tanto podríamos decir que esa experiencia, que realmente creo que se diluyó en el tiempo, después de que se dieron los cambios en Pemex, eso se fue perdiendo, pero yo creo que hasta el día de hoy difícilmente hay un estudio que tenga la cantidad de variables que se llegaron a estudiar, el volumen de datos que se llegó a recopilar, el análisis estadístico que se pudo correr y sobre todo las relaciones causales entre factores de riesgo y efectos en la salud de diferente índole, factores mecánicos, físicos, ambientales y desde luego factores psicológicos, ¿no? Y factores de orden sociológico. Recordarás también que por ahí había un libro de sociología del trabajo que dedicaba un capítulo al tema, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezamos a trabajar ya con una concepción muy rica y con un volumen de datos que yo en mi vida no he vuelto a tener la oportunidad de analizar. ¿Tú podríamos considerar que esta experiencia tuya, más sumando un poco algunas otras pocas que hubo en esto de Pemex, si no calculo mal, fue mediados finales de los 90, ya, ¿no? Con el doctor Ábalos decías, ¿no? Fue el doctor Ábalos. Sí. Hiciste el convenio. Ya fue mediados de los 90. Pero todo lo previo que nos comentabas y que algunos otros hicieron, como el doctor Matra y Alfredo Guerrero en Querétaro, sí, Germán y demás en Querétaro, y en la UAM, ¿crees que han servido como antecedentes para llegar al momento en que nos encontramos? Desde luego. Yo creo que pensando en Miguel, el doctor Miguel Matra, un hombre respetable en todos los sentidos, de una estatura humana increíble y emprendedor como pocos, ¿no? Yo creo que él fue uno de los toques, de los puntos de partida. Alfredo, desde luego. Él escribió un libro, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Ese libro ha sido pionero en el campo. El grupo de ustedes en la UAM, ¿no? En la FES. En la FES, recordarás a Jorge, también, que también estuvo allá en Cuba. Y entonces Jorge Villegas, efectivamente, y Manuel, el otro que se fue con él, no recuerdo su apellido, el médico. No,
ahorita recuerdo. Sí, bueno, pues todos, yo creo que todos aportaron, incluso personas como Miguel, los que empezaron a abonar el camino. Yo no hubiera podido, yo creo que trabajar o llevar a cabo vivir esas experiencias si no hubiera habido ya un camino andado. Pero, por ejemplo, en el caso de Miguel Matra, él es como psiquiatra. ¿Sí? Y Jorge Villegas y algunos otros como médicos. Incluso los sociólogos que empezaron. Así es. Pero dentro de la psicología todavía estaba muy restringida la participación de los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Sí. Por eso decimos, tú junto con otros fueron los que empezaron a ver el campo, que todo ese campo grandote empezara a concretar en la psicología. Porque, bueno, la psicología que predominaba como todavía es la psicología con esa visión, pues un poco gerencial, empresarial, la psicología organizacional, la psicotecnia. Pero este terreno se empezó a abrir a partir de estas participaciones como la tuya, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Ya nos has platicado un poco cómo te iniciaste. No fue tan, porque es el caso de algunos, ¿no?, que nos iniciamos medio accidentalmente en el terreno. Tú sí medio lo pensaste, lo programaste a partir de tus experiencias profesionales, tus iniciales experiencias profesionales. Sí, siempre me gustó el trabajo en las empresas, pero no el trabajo de escritorio, de reclutamiento y selección, sino estar metido en los procesos, conocerlos, ver los accidentes de trabajo y todo eso, ¿no? Sí. ¿Recuerdas que en el 88 la OMS publicó un libro sobre factores psicosociales? Un libro exclusivo sobre... En el 86 la OIT publicó junto con la OMS, el Comité Mixto OMS, el libro que para muchos es el punto de arranque en el mundo, ¿no? En los factores psicosociales que publica la OIT y la OMS. Y más recientemente en la enciclopedia, ya 99-2000, la Enciclopedia de Salud Ocupacional, aparece un capítulo exclusivo de factores psicosociales y uno de salud mental. Pero a tu juicio, ¿crees que esto ha sido suficiente para comprender el terreno, el campo de los factores psicosociales y la salud mental? ¿Con eso nos podemos conformar? No es suficiente, no. Yo creo que es un marco de referencia. Y además, afortunadamente, son los documentos que nos permiten poner un pie en una empresa y presentar lo que podemos hacer como psicólogos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, abonaron, abrieron el camino, y creo que todavía hay mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Yo ahora pues ya estoy retirado, pero si se volviera a dar una oportunidad de participar con un grupo, no a título personal, sino como un grupo que se nutriera de las experiencias en donde se pudiera acordar de manera expedita, ¿no?, el enfoque de un trabajo con una buena población de empresas, no lo dudaría en decir sí me gustaría volver a participar, porque yo creo que todos tenemos su experiencia suficiente para abonar más y trascender lo que se ha hecho hasta ahorita, incluida la norma 035. Y cuando tú me digas, platicamos un poco de la norma. Sí, ahorita vamos a que nos des tu opinión particularmente sobre la norma, pero antes de eso yo te quisiera que nos comentaras cómo consideras que se ha desarrollado ya no solo la investigación, sino la intervención en nuestro país, porque comparado con muchos países hemos llegado un poco tarde, ¿no?, a este campo, y lo que más comúnmente se hace es la investigación, que en muchas de las ocasiones se queda en la publicación de un artículo o en la presentación en los congresos, pero luego sirve muy poco o ha servido muy poco para poder desarrollar intervención. ¿Crees que hemos avanzado en ese terreno? ¿Cómo valoras tú esto? Porque ahora con las normas, pues ya hay una intervención del gobierno, las empresas pues un poco queriendo y un poco no, pues están tomando el asunto en sus manos, pero los trabajadores, los sindicatos siguen muy ausentes,
en estos asuntos. Se perdió eso que tú dices, se diluyó en los 80s esa intervención sindical por la salud del trabajo. Pues cuando llega el neoliberalismo se desdibuja completamente eso. ¿Cómo lo ves ahora? Sí, yo creo que se ha entrado en un impasse ya de muchos años. La norma sale, creo, como vuelvo a repetir, creo que es la oportunidad para volver a abrir la puerta e ir muchísimo más allá. Si no hubiera surgido, yo creo que estaría más diluida el interés de los empresarios y de los grupos de trabajadores fuertes y demás. Es lamentable que tengan tanto dinero, yo creo que todos hemos tenido alguna vez oportunidad de ver cómo gastan los líderes de los trabajadores de las grandes empresas, ¿no? Y cómo se dan muchas cosas. Sigue habiendo recursos financieros más que suficientes para impulsar una experiencia más enriquecedora en materia de factores psicosociales, pero no. Y entonces creo que marcaba, y por qué hablo en pasados, que marcó en el momento en que la norma se hace oficial, marcó la oportunidad, esa puerta. Se podía haber visto como una puerta abierta, pero en cuanto a las empresas y sobre todo, todos sabemos que por todos lados hay despachos que ofrecen el servicio, ¿no? Y que, porque una vez que conocieron, pues se aplica, nada más califica, tal, y ya. Y con eso se cumple el reglamento. Entonces, eso creo que prácticamente cerró esa puerta. Porque hay gente que dice, yo les hago el trámite, no necesitan ni siquiera irse a parar a la Junta de Conciliación, ni tienen que ni tenemos que detener la producción con los trabajadores. Nosotros hacemos el reporte, ¿cuántos trabajadores tienen? Sí. Y, en fin, entonces se ha trastocado, se ha desvirtuado. Se ha desvirtuado lo que significó la norma. Creo que valdría la pena retomarla, enriquecerla e ir a otra etapa de los factores psicosociales. Sí. A propósito de esto que dices de ir a otra etapa sobre el trabajo en este campo, sabemos que, como ya decíamos, que esto surge formalmente en el 84 con la reunión del Comité Mixto, luego con la publicación, y a partir de ahí despunta en el mundo. Yo diría que en México es a partir del 2000 hacia acá, 2005 se empieza, pero ya aquí en el 80 con la norma, ¿no? Sí. Pero si revisamos un poco con cierto ojo crítico como el tuyo, los documentos propios de la OMS y de la OIT, podemos ver una visión un poco, hoy diríamos incluso medio simplista, medio lineal, mecánica, ¿no? De cómo entender los factores psicosociales. Y entonces la pregunta sería, desde tu punto de vista, ¿qué aportes ha dejado la psicología laboral particularmente? Porque bueno, en esto de los factores psicosociales, como tú ya lo mencionas, se mete todo el mundo. Pero particularmente la psicología del trabajo, ¿qué teorías ha aportado o qué teóricos son los que tendríamos que rescatar hoy? Bueno, pues vamos a empezar diciendo que, como ambos sabemos, son pocas las instituciones que le han dado a esa especialidad o a este plan de estudios el término de psicología del trabajo, ¿no? Regularmente, o de la salud en el trabajo. Regularmente seguimos hablando, en muchas escuelas se sigue dando psicología industrial, ¿no? O sea, se sigue hablando de psicotécnica, se sigue hablando de conceptos por demás rebasados, ¿no? Yo creo que las propias universidades no han aprovechado la oportunidad y no han ido a más. Y yo creo que siendo así, los que podemos tener un aporte diferente somos los que, sin dejar de trabajar con quien estemos, pudiéramos formar un grupo independiente
que se pudiera sentar periódicamente a enriquecer lo que ya está hecho. Y ya que esté sólido, incluso invitar a colaboraciones internacionales y demás, entonces presentarlo como una iniciativa ya con todo el soporte, ¿no? Para trascender, para ir más allá de la norma 035, ¿no? Porque cuando la gente me dice, un buffet nos cobra 15,000 pesos por aplicarnos por hacernos la norma. Le digo, pues está bien, pero si solamente quieren hacer la norma, pues 15,000 pesos está bien. Pero si ustedes realmente quieren ir más allá, involucrarse realmente en la salud de los trabajadores, y dar pues sí, tiene que ir más allá de la norma. Entonces pueden cumplir la norma y además de la norma hacer muchísimo más para derivar realmente programas de acción en pro de la salud en el trabajo, en pro de los trabajadores, etcétera, ¿no? Y creo que esa es la asignatura que tenemos pendiente. O sea, nos falta todavía pensarle un poco en términos teóricos de cómo entrar, no nada más, porque yo tengo la impresión, yo insisto mucho en eso, de que nos hacemos mucho en el terreno de la psicometrización, no del trabajo psicométrico, sino de la psicometrización del fenómeno. Entonces, la mayoría de los investigadores está centrado en eso, pero yo creo que falta sentarse a pensar cómo armar una argumentación teórica de este asunto. Sí, claro. Yo creo que antes de medir y analizar datos, hace falta volverse a sentar y decir, a ver, ¿qué queremos abordar? Y incluso homogeneizar conceptos, tener un marco conceptual esquemático muy claro, y entonces decir, bueno, ahora sí, vamos a pasar a la parte metodológica, vamos a ver qué instrumentos hay, cuáles incluso ya están libres de derechos de autor, y los que tengan se les pueden pedir, como lo hicimos alguna vez, y ya habiendo enriquecido el marco conceptual, por enriquecer todos los instrumentos, sabiendo ya qué factores vamos a estar midiendo y cuando tengamos los datos, qué tipo de relaciones necesitamos analizar que nos marquen o nos fijen la pauta de intervención. En pro siempre de la salud en el trabajo, ¿no? De mejorar condiciones de trabajo, de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo, de atender trabajadores vulnerables, estas características, en fin. Creo que esa es una necesidad que sigue existiendo y que tenemos que atender. Por lo menos en el sector que está formalmente, en el sector formal, ¿no? Formal, porque yo ahora que estoy pasando un tiempo en varios poblados de la Sierra Norte de Puebla, a veces me recuerda mucho Llano en Llamas de Juan Rulfo, porque pareciera ser que estoy viendo esos Copala y esos pueblos en donde la gente todavía, en varios se habla el náhuatl y el otomí. Y hay personas mayores, sobre todo, que no hablan español. Los jóvenes sí, ya no quieren hablar su lengua tampoco. Ese fenómeno que todos sabemos, pero que ahí yo lo veo todos los días, ¿no? Y ellos siguen trabajando en las condiciones en el campo, en las condiciones más deplorables, ¿no? Es un lugar en donde se puede ver gente caminando descalza porque no tienen zapatos, por ejemplo, ¿no? Y así trabajan y venden lo que pueden sacar de sus cultivos para llevarse algo de comer al día. Y uno dice, ¿cómo es posible que esto siga sucediendo en pleno 2023 en un lugar tan rico en agua? Porque como es sierra, hay manantiales por diferentes lugares, la tierra sigue siendo fértil, el cacao, el cacao y el café de ahí es de los mejores del país, ¿no? Cultivos muy orgánicos y demás. Y todo eso finalmente no se le vea
ningún dividendo en pro de la salud de la gente que lo cultiva, que lo corta, que lo tuesta, que lo muele, que lo envasa, ¿no? Siguen llegando los grandes grupos capitaleros a comprar hectáreas de café y llevan sus molinos y demás, lo tuestan ahí, lo envasan y se lo llevan. Y el trabajador y la trabajadora, que ese es otro fenómeno que yo creo que estamos obligados a dar cuenta. No fenómeno, es otra dimensión de la salud, fundamental en la salud del trabajo, la dimensión de género. Porque en lugares como estos, y como en la ciudad, si nos vamos a las fábricas y demás, vamos a encontrar muchas obreras, madres de familia, que sacan adelante a sus hijos como pueden. Y entonces no puede haber una expresión más aguda de lo que es la segunda o tercera o X jornada de trabajo pensando en el género. Y eso no lo hemos abordado. Nos ocupamos de platicarlo y demás, de tener posiciones de orden político, ¿no? Sociológico, pero en el campo de la profesión, en el campo de la investigación de terreno, en el desarrollo de otras alternativas para proteger a la mujer, no lo hemos hecho. Esa asignatura me parece que es una de las más pendientes. El trabajo en el campo y particularmente las trabajadoras de campo. Con las mujeres. Sí. Y decíamos que la intervención todavía es, digamos, no en las dimensiones que desearíamos. Pero esta intervención que ya empieza a ver, que ya hay desde hace algunos años, en algunas empresas que además son las grandes empresas. Tú hablas del campo, pero pues las pequeñas empresas, incluso medianas, están también con carencia de todo esto. Pero en estas intervenciones que se dan, lo que ocurre es que principalmente, una vez que se detecta, si es que se detecta bien, porque a veces ni se hace investigación, o se hace una detección de la problemática, simplemente contratan a alguien que va a dar un curso de manejo de estrés, manejo y control de estrés, técnicas de relajación, ahora que está de moda el mindfulness. ¿Crees que con eso podríamos estar ayudando a resolver el problema o llegar al fondo del problema, o necesitamos algo más? No sé, yo creo que necesitamos mucho más. Necesitamos, para empezar, una mejor identificación y medición. Primero la concepción y después todo lo que es los instrumentos de evaluación, y después de los datos ir a acciones más dirigidas. Yo creo que eso redundaría en beneficio de todos, hasta de los mismos empresarios, porque van a tener acciones dirigidas específicamente al caso, y lo que inviertan se les va a revertir. Bien, entonces yo creo que sí, todo eso es factible, y yo siento que todavía estamos atorados, que podríamos hacer más y mejor en pro de la salud en el trabajo. Ok. En 2007 la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo reportó la incidencia de lo que en ese momento llamaron los riesgos psicosociales emergentes, ¿no? Sin embargo, el dato curioso es que primero identificaron más de 40, después los condensaron en 10. Pero el dato curioso es que no hablaron de lo que tradicionalmente entendemos por eso, ¿no? Sino hablaron de condiciones de trabajo, hablaron de la globalización, hablaron de la economía, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa lógica, con esa perspectiva, ¿cómo ves que hablar de los riesgos psicosociales y se habla en asuntos de nivel de complejidad supra, nos ayuda, nos confunde propiamente qué sería lo psicosocial, ¿no? Si no tenemos claridad, por eso es que muchas veces las intervenciones no funcionan mucho, porque el típico caso del estrés o algunas otras cosas, ¿no? A veces el estrés es causa, a veces el estrés es efecto, a veces el estrés es mediador, y luego quién sabe qué es el estrés. Así es. Entonces,
¿Cómo valoras esta situación? Yo creo que aun cuando pudieran ser de mayor alcance los cambios que se han ido dando, sí dan chance, sí abren la puerta más. Yo creo que ahí nosotros debemos asumir nuestra corresponsabilidad y generar alternativas de mayor cobertura, de mayor alcance, incluso y metodológicamente mejor diseñadas o con un espectro mayor de datos para después jugar con esos datos y encontrar relaciones y generar programas de acción que incidan en varios aspectos. Yo creo que eso es perfectamente factible. Esto que dices es importante, o sea, como lo has planteado, tenemos que tener un esquema teórico para comprender el fenómeno, tenemos que desarrollar una metodología fina y bien elaborada, bien trazada, instrumentos, ¿no?, que realmente nos sirvan, y muchos que más o menos lo hacen bien están plantados en ese terreno, pero consideran que nuestro trabajo es un trabajo eminentemente técnico, especializado en el campo, y no reconocen o no aceptan o les cuesta trabajo aceptar. No sé si tú estarías de acuerdo, que detrás de eso también hay una determinación económica, política e incluso hasta ideológica, ¿no? Desde luego. Y ellos dicen, nuestro trabajo es un trabajo técnico, nosotros no tenemos que meternos en ese terreno de lo político. Es que, ¿tú cómo lo ves? No, yo creo que así lo han hecho y todavía tienen por dónde colarse utilizando esa forma, ¿no? Y lamentablemente sí, seguimos teniendo emprendedores y empresarios ya con yo quiero ganar. Y vemos y se sigue reproduciendo esa tónica de explotar al que menos tiene para hacer el trabajo que ellos no harían. Y le pueden dar trabajo a 10, 20 personas y ellos son los que capitalizan todo el esfuerzo, todo el costo de salud de las y los trabajadores. Y entonces el de nosotros como profesionales del campo. Yo creo que nos hace falta acercarnos más a... yo ahora que estoy haciendo esta, digamos, estancia en esta área de la psicología de puertas abiertas a la población, me he visto en la necesidad de replantear mi concepción de la psicología y mi concepción del trabajo. Es decir, a ver, recuerdo Chiapas en la época zapatista también, en donde antes de la época del periodo zapatista, me tocó visitar a un hermano que estaba haciendo servicio social en Chiapas, ¿no? Y ver las condiciones de vida en Chiapas. Y ahora que estoy de nuevo en ese lugar, me vuelve a traer esas imágenes en donde digo, ¿qué hemos estado haciendo desde las universidades, desde las instituciones de gobierno y demás, para dar cuenta más cercana de la realidad, de la salud, de las poblaciones y en particular de la salud en el trabajo? Entonces todo esto que decimos, aunque esté bien hecho en el plano técnico y demás, termina siendo parcial si no consideramos estas condiciones de las que tú hablas, de la gente que está trabajando bajo ciertas condiciones, y por mucho que tú como especialista llegues a evaluar o a querer intervenir, pues, si no consideramos eso, el resultado no será el deseado, ¿no? Sí. Y bueno, llegar a esa experiencia que estoy viendo ahorita, en donde me llega así, gente de muy pocos recursos, dentro de ese reto a replantearme mi forma de trabajo, me ha permitido decir, a ver, tienes un bolígrafo, unas hojas de papel bond y una caja de colores que compraste porque no había de dónde te podían dar una, y con eso estás trabajando. Y digo, si lo estoy haciendo ahora, lo pude haber hecho desde antes y lo puedo volver a hacer en otro lugar. Entonces, a veces nos instalamos
dentro de las universidades, y desde ahí vemos lo que sucede afuera, nos planteamos 20 cosas, intelectualizamos. Yo creo que en algún momento nos puede haber tocado el ego de decir soy investigador, publiqué un libro, etcétera, etcétera, ¿no? Y dejamos de ver, dejamos de voltear y de concebir otros ángulos de la realidad que son importantes. Yo creo que eso también es el hacer así los sabáticos en un lugar diferente podría enriquecer mucho el aporte. Sí. Ya nos has comentado algunas cosas sobre la norma, pero yo te pregunto, ¿crees que el diseño de la norma, los cuestionarios que ellos llaman guías, realmente nos ayudan a identificar estas condiciones de trabajo, estos riesgos? Porque además solo eso, porque no llegan al plano de identificar si hay daños o no. Así es. ¿Cómo ves su construcción? Más allá de que sabemos que hubo un interés político del gobierno de aquel momento para crearla, en la construcción ya, digamos, propiamente técnica del asunto, ¿se cumplió con lo que esperaríamos o...? No, yo creo que se quedó muy, muy corto. Creo que es mejor algo que nada, pero siempre, ¿no? Pero por ejemplo, pues con todo el respeto, pero sí diría que 2 áreas de oportunidad en la norma son, y hablando en el lenguaje de oportunidades, uno es la parte metodológica, específicamente la escala de medición, porque una escala de medición nominal es o está o no está, y se pierden los matices, que son los que precisamente no solamente nos dan índices de gravedad, ¿no?, sino que nos dan índices de prevención temprana, de atención oportuna. Entonces, es como si estás estresado o no estás estresado. Y creo que esa es una limitación fuerte de la norma. El que nos pudiera dar varios intervalos nos ayudaría a distinguir trabajadores y poblaciones de alto riesgo, de riesgo promedio, digamos, y de bajo riesgo. Y en esa medida generar acciones. A ver, entonces para los de bajo riesgo, ¿qué hacemos? Pues trabajemos más todo lo tradicional, ¿no? Talleres, publicidad, etcétera. Pero para los de mediano riesgo, ¿qué? Pues bueno, vayamos más al contacto personalizado con eso. Y a los de alto riesgo, hagamos algo por que cambien sus condiciones de trabajo, porque van a terminar muy mal. Entonces, y eso no lo permite la norma. La escala de medición y esto es una parte, en lo metodológico. En lo conceptual, creo que el respaldo conceptual que tiene la norma es muy breve. Creo que a veces eso brinda la oportunidad de sentarse un día y decir, a ver, vamos a revisar el marco conceptual de la norma. ¿Cómo lo podemos enriquecer para que se enriquezca la parte de terreno? Y entonces generar una siguiente versión de la norma más robusta y sobre todo más útil para la salud en el trabajo. Con respecto a otros países en Latinoamérica que tienen una normativa, por ejemplo Colombia, que me estaba enterando de estos días que están cumpliendo 50 años, hicieron una celebración, 50 años de estar haciendo evaluaciones sobre riesgos sociales, Colombia. Sí. Y Chile. Chile también, sí. Y algunas otras, no son muchos los países que están evaluando. Brasil y nosotros, que estamos empezando. ¿Cómo ves? ¿Estamos más o menos al nivel o nos falta? Yo creo que estamos más o menos igual, porque las ocasiones que he llegado a estar en Colombia he visto más psicólogos clínicos y sobre todo psicólogos de campo, de terreno, que van a comunidades. Y, hay un rescate muy fuerte de lo que es la sabiduría ancestral y este replanteamiento de lo psicológico para encontrar el vínculo y aprovecharlo como vía de atención. ¿No? Pero no conozco así en lo directo a algún colega que esté haciendo psicología del trabajo en Colombia.
En Chile sí, ¿no? Alejandro Dorna, que no sé, hace muchos años que no sé de él, no sé si ustedes saben algo. No, tampoco. Ya ¿No? no, Él sí estaba, no lo hemos seguido. Alejandro sí estaba radicado en Ginebra, si mal no recuerdo, y él sí trabajaba allá. Entonces, Alejandro, chileno, pues fue pionero cuando empezó. Y yo, siguiendo esa experiencia, creo que, no desconozco, pero podría ser que hubiera un avance importante, ¿no? Entonces, y bueno, pero El doctor Julio César Nefa, de Argentina, Nefa, sí. en la semana nos comentaba que allá no tienen, en Argentina, no tienen nada sobre normatividad de factores psicosociales, que lo que ellos tienen es algo sobre ergonomía y dentro de ergonomía hay una parte de evaluación de psicosociales, pero nada específico. Incluso nos ponía un poco como ejemplo, bueno, en México ya hay avances, ¿no? Pero él mismo decía, bueno, hay avances, pero también tiene ciertas limitaciones comparados con Colombia y con China, que están un poco más en el terreno. Entonces, ¿tú consideras que nos faltan cosas, pero que ya se inició el camino? Sí, no, de que se inició está iniciado y está generada la oportunidad para ir más allá. Y tú te formaste en Cuba y en aquellos años todavía había una visión muy distinta a la que conocemos desde siempre, ¿no? Con respecto a qué es la psicología la salud en el trabajo en general, etcétera. Porque había una fuerte orientación marxista en la formación de todos los profesionales. Decías hace rato de la influencia de algunos europeos allá. Obviamente eran principalmente los soviéticos y los alemanes orientales. Y ese libro que decías que se publicó, ¿no? Pero también tenían incluso consultores norteamericanos, que eran amigos del instituto. ¿Cómo hacían para llegar al instituto de visita? Y colaboraban con el instituto. Claro, tenían otra visión de la salud en el trabajo, de la típicamente norteamericana, ¿no? Sí. ¿Y esa visión crees que hoy podría seguir siendo viable? Hasta donde yo entiendo, el instituto prácticamente se desmanteló porque se fueron sus mentes brillantes. El fisiólogo, el mejor fisiólogo, se radicó. Tuvo un accidente, falleció su nena, y que era su inspiración. Una niña extraordinariamente inteligente como el padre y la madre. Y no lo pudo superar y se radicó en Argentina, se fue de La Habana. Pedro, que falleció, que era la cabeza del departamento de psicología. Entonces, los departamentos más fuertes del instituto eran fisiología del trabajo con Rogelio Manelo y psicología del trabajo con Pedro Almiral. Y prácticamente se desmantelaron. ¿No? Los equipos de potenciales relacionados a eventos se empezaron a guardar en una habitación con aire acondicionado para que no se oxidaran, para conservarlos, porque sus cabezas volaron. Entonces ya no formaron cuadros que le dieran continuidad a lo que estaba haciendo el instituto. Y la gota que derramó todo fue el cambio del director, porque después del doctor Granda, al siguiente que llegó como director del instituto, no era médico, no sé quién sabe qué profesión tenía, nunca había hecho nada en el campo de la salud y lo pusieron como director del Instituto de Medicina del Trabajo y todo el mundo empezó a correr. Y también sucedían esas cosas, ¿no? Y la formación de los nuevos profesionistas en el campo, los cuadros que necesitamos, ¿crees que tienen una visión un poco más integral o seguimos arrastrando esa visión más parcial, lineal? No. ¿Qué necesitaríamos para que tuvieran una visión más completa del fenómeno? Bueno, es que ahí meterle mano a las universidades es más complicado. Creo que es más fácil entrar a la salud en el trabajo que a las universidades, ¿no? Ya están anquilosadas, ¿no? Hay profesores que me atrevo a decir que le harían un favor a las universidades, ya cumplieron su antigüedad, ya pueden estar haciendo su trabajo honorario y dejar que las nuevas generaciones empezaran a escalar, ¿no?
pero no sucede. Hay profesores que yo creo que se van a quedar ahí hasta que la vida se los permita, ¿no? Entonces, eso frena mucho a las universidades. Pero en esta formación de profesionales de la educación nuevos, ¿no notas que hay una ausencia de una visión crítica? ¿Hay una qué, perdón? Ausencia de una visión crítica, que se han conformado con una visión más técnica del asunto, con una visión no tan comprensiva. Sí, más técnica, sí. Y bueno, también la educación es ¿qué es lo que veo allá? Por ejemplo, en la cabecera municipal solamente hay una escuela de bachillerato. Y después de ahí tienen que irse a buscar licenciatura en México, en Hidalgo, en Pachuca, en la ciudad de Puebla, porque no hay opción para la gente, ¿no? Y entonces, y las condiciones de las escuelas, me toca visitar escuelas, son precarias. Y hay un fenómeno de presentismo de parte de los profesores terrible. O sea, que van todos los días a su salón de clases y hacen como que trabajan. Me ha tocado atender a 2, 3 casos de niños lastimados que se han peleado entre ellos, que los han castigado, el bullying está a todo lo que da y demás, porque ni las direcciones ni los profesores, salvo sus contadas excepciones, funcionan bien. Entonces, los chicos dicen, si quiero hacer algo en la universidad me tengo que ir a México, me tengo que ir a Pachuca. Entonces, las escuelas, aquí porque la realidad es otra, ¿no? Están más supervisadas, los padres pueden exigir, ¿no? La educación privada ha rebasado a la educación pública. Y bueno, entonces padres que pagan, padres que exigen, ¿no? Acá, en la ciudad. Pero allá ni siquiera escuelas, hay escuelas privadas pero chiquititas, ¿no? Y no, allá es entonces sí creo que la educación sigue siendo una asignatura muy pendiente en el país, salvo las grandes capitales. Bueno, Antonio, algo que no te hayamos preguntado en este momento y que creas que sea necesario decir para completar esta plática, que creas que vale la pena que se diga y para cerrar. Bueno, repetiría lo de hace rato, más bien lo repetiría, que aprovechando en el mejor de los sentidos la iniciativa que tienes tú, que tienes quienes están trabajando están desarrollando estas líneas de acción y demás, si un día se organizara una semana a trabajar sobre esto, buscando los recursos de donde sea posible, ¿no? Hospedándola. Yo tengo, por ejemplo, aquí en casa tengo 2, 3 habitaciones donde podemos recibir a gente, ¿no? Y hacer una semana de trabajo intenso. Ya no puedo tramitar nada desde la UNAM, pero a lo mejor ustedes sí, ¿no? Y sentamos una semana a trabajar después de toda esta reflexión, a ver cómo podemos organizar un taller con la gente que ha trabajado esto y generar, ya habiendo hecho la reflexión, dar otros pasos en lo normativo, en lo conceptual y en lo metodológico, ¿no? Cómo podemos enriquecer la norma, qué podemos proponer. Y yo creo que eso es perfectamente factible. Y si esa fuera la situación, yo estoy dispuesto a colaborar. Mi trabajo allá es circunstancial, yo puedo decir, necesito una semana, voy a estar en Ciudad de México y venir para acá y con todo gusto. Creo que eso nos vendría muy bien. Okay. Sí. Bueno, pues te agradecemos muchísimo la plática. Tu opinión nos parecía importante por la razón de que nuestros jóvenes profesionistas que están formando en el área piensan que esto inició con la norma. Muchos piensan, pues a partir, pues allá con los primeros textos que se empezaron a conocer ya de manera más generalizada en los 2000 para acá. Pero para nosotros es importante que los jóvenes sepan
que hay una historia detrás, que la historia no empezó hace 4 años, ¿no? Sino que hay antecedentes y vale la pena retomarlos, no solo por nostalgia, sino porque siempre nos han ayudado a ir entendiendo el fenómeno de otra manera, ¿no? Como se entiende actualmente. Entonces te agradecemos mucho y por supuesto que seguiremos colaborando cuando sea posible en cosas y pidiéndote que estés con nosotros. Será un gusto. Y si no, pues rentamos allá un hotel, no es caro. Va a ser creo que sería una situación propicia porque no vamos a tener oportunidad de irnos de distraernos con algo más. Sí. Vamos a comer rico, el sazón poblano es de los mejores del país, la gente es súper amable, entonces podría ser una manera de compartir, sobre todo con los colegas que vienen de fuera, ¿no? Pues vamos a explorar esa posibilidad, ¿no? Y yo puedo eso se lo puedo ofrecer al presidente antes de octubre, porque él termina su mandato, y tengo comunicación directa con él. Y como ya sabes, como político que es, y es empresario además, tiene fábricas aquí, entonces tiene visión de empresario y ha sabido hacer las cosas de tal forma que la gente siempre dice, es que el precio. Entonces siempre que se le presenta una alternativa, él puede decir, mi gobierno recibió, ¿verdad? Él dice, sí, déjeme ver cómo lo hacemos con los recursos. Pues lo iremos pensando y planificando. Antes de octubre. Que yo creo que se va a reelegir. Sí. Porque ya sabes, el poder, cuando se prueban, muchas gracias, a veces no es suficiente.